Hey filósofos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo especial porque vamos a hablar de la primera filósofa de la historia y para ello vamos a contar con una invitada de lujo, Diana Casais. Muy buenas, Diana, ¿cómo estás? Buenas, audiolibrer. Les traigo cosas muy curiosas e interesantes sobre Hipatia. Eso era lo que quería escuchar. Así que, si queréis conocer más en profundidad la muerte y la obra de Hipatia, quédate que nosotros te lo contamos de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Hipatia de Alejandría. Vamos a empezar hablando de su muerte, y hay que decir que la existencia de esta mujer en el centro de aprendizaje del mundo debió de ser cuanto menos pacífica. Por eso es tan sorprendente que terminara asesinada por una muchedumbre feroz. Pero vamos por el principio. Hipatia nació entre el año 355 o 370 en Alejandría, no se sabe con exactitud, y murió, bueno, la mataron, que no es lo mismo, en el año 415. Pero antes de contaros cómo la mataron, os voy a poner un poquito en antecedentes. Todo esto viene a raíz de la disputa de dos hombres. Por un lado, el prefecto imperial de Alejandría, que era Orestes, que era cristiano, pero también bastante tolerante con los grupos no cristianos que habían en la ciudad en ese momento. Y aparte tenía una relación bastante cercana con Hipatia porque era su alumno. Y por otro lado, tenemos al obispo de la iglesia de Alejandría, que era el patriarca Cirilo, que estaba muy lejos de llegar a ser tolerante. Pues estos dos hombres se enfrentaron en una batalla por Alejandría, en la que Cirilo provocó una serie de motines antijudíos y expropió casi todas las sinagogas de la ciudad para convertirlas en iglesias cristianas, para al final acabar expulsando a todos los judíos de la ciudad. Cuando Orestes fue a quejarse al emperador Teodosio II, los seguidores de Cirilo lo acusaron de ser clandestinamente pagano. Orestes evidentemente lo negó, y luego una horda de monjes lo atacó por la calle y uno de ellos lo hirió en la cabeza con una piedra. Orestes lo mandó a arrestar y lo torturaron tan salvajemente que el monje al final murió. Y eso que Orestes era el tolerante. En este punto la ciudad estaba al borde de una guerra abierta entre cristianos y no cristianos, entre moderados y extremistas, y en este punto es donde entra en juego Hipatia. Se va poniendo interesante la cosa, ¿eh? Pero mejor que nos cuente esta parte la fan número 1 del club de fan de Hipatia, nuestra invitada Diana Casais. ¿Qué tal, audiolibrer? Muy bien, lo primero, darte las gracias por querer colaborar en este vídeo tan especial y diferente, ya que es la primera filósofa que abordo en mi canal. Así que somos todos oídos para que nos cuentes cómo murió Hipatia. Todo tuyo. Gracias a ti por invitarme. Pues en esta guerra entre cristianos y no cristianos es donde aparece nuestra filósofa Hipatia, que como ha dicho Audiolibrer era amiga del gobernador Orestes. Sin embargo, a diferencia de él, Hipatia sí se caracterizaba por ser pagana y no era un secreto para nadie. Y con esto empezaron los rumores de que Hipatia podría ser una influencia maligna para el gobernador Orestes, pues su amistad podría implicar que Orestes no se convirtiese en un verdadero cristiano como si lo era Cirilo. Fíjense, hasta los conocimientos astronómicos de Hipatia se involucraron en esa situación oscura, ya que las observaciones astronómicas eran claves para fijar la fecha de la Semana Santa. Y el problema era que los cálculos astronómicos de Hipatia señalaban una fecha diferente de la que había anunciado Cirilo, lo cual minaba su autoridad. ¡Me minas la moral! Lo que se sabe actualmente de su muerte es que un grupo de cristianos obstruyó el camino del carruaje de Hipatia cuando ésta se dirigía a su casa. La sacaron del carruaje, la arrastraron hasta la iglesia y allí la desnudaron. No está claro si la apalearon hasta la muerte o la desollaron viva, pero la opción que los especialistas creen más probable es la segunda. Luego la despedazaron, la quemaron y mostraron los restos de su cuerpo como un sacrificio de un animal para un dios pagano. Vaya, para ser la primera filósofa de la historia murió por todo lo alto, ¿eh? Los rumores han sido muy malos a lo largo de toda la historia. ¿Y qué razón tienes? Bueno, no te vayas muy lejos, que luego nos vas a seguir contando cositas de Hipatia.
En cuanto a su vida y su obra, como suele pasar con personajes de la antigüedad, el tiempo se llevó mucha información sobre Hipatia, pero aún así nos quedan algunos datos bastante claros. Como muy pocas mujeres en su época, Hipatia pudo estudiar porque era la hija de un hombre con formación educativa. Su padre era Teón de Alejandría, un astrónomo y prolífico escritor, que editó y escribió comentarios en la obra de pensadores como Euclides. Pero según el filósofo Damascius, Hipatia excedía con creces el conocimiento de su padre. Esto era lo que decía Damascius de Hipatia. Como ella era por naturaleza de una disposición más noble que su padre, no se contentó con la educación matemática que podía recibir de él. Su noble entusiasmo la condujo a otras ramas de la filosofía. El historiador de la antigüedad, Sócrates el Escolástico, concuerda con que la sabiduría de Hipatia era excepcional, así como su habilidad para hablar ante el público, y nos decía esto de ella. Logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su época. Le explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. A menudo aparecía en público en presencia de los magistrados y no se sentía avergonzada al ir a una asamblea de hombres, pues debido a su extraordinaria dignidad y virtud, todos los hombres la admiraban. Unos elogios bastante inusuales para una mujer de su época, ¿no creéis? Es muy difícil saber con precisión cuáles fueron los logros científicos de Hipatia, ya que Alejandría empezó a sufrir un lento declive desde que Julio César la conquistó para Roma en el año 48 a.C. e incendió su biblioteca, accidentalmente. Y aunque luego fue reconstruida, otras guerras civiles destruyeron gran parte de los contenidos. De hecho, el último miembro conocido del museo fue Teón, el padre de Hipatia, y muchos académicos trataron de hacer lo mismo que Teón: preservar, proteger y divulgar todo lo que quedaba de ese conocimiento. E Hipatia continuó con esa labor, abordando los textos matemáticos más complicados para hacerlos accesibles a sus discípulos, ¿verdad, Diana? Así es. Era un trabajo tan importante que se convirtió en la matemática preeminente de Alejandría y probablemente en la principal matemática del mundo. Además, hay evidencias de que Hipatia hizo sus propios descubrimientos e innovaciones. De hecho, inventó un nuevo y más eficiente método para hacer divisiones largas. Antes de las calculadoras electrónicas, la tarea de restar, sumar, dividir y multiplicar era bastante complicada para la astronomía y la ingeniería, por lo cual cualquier idea era bienvenida. Además, también estuvo involucrada en la creación del astrolabio, una especie de calculadora astronómica que se usó hasta el siglo XIX. Y el hidroscopio, que venía siendo un aparato para medir líquidos. Decir que Hipatia no inventó estos artilugios, pero sí acudieron a ella para consultarle sobre su diseño. Me encanta el astrolabio, Diana. Sí, un aparato bastante útil para la época. Exacto. Y en cuanto a su filosofía, profesaba una filosofía neoplatónica, que es algo abstracta, pero que mantiene que el principio del universo es la unidad absoluta, lo uno, lo perfecto, lo incognoscible y lo infinito. Desde ese uno emanan varios planos de la realidad, siendo la inteligencia pura, logos o verbo, el más elevado y contenedor de las ideas de todo lo posible. Es decir, el logos engendra el alma como idea, como principio del movimiento y de la materia. A ver, en verdad se puede decir que el neoplatonismo es una ideología que se acomoda sin ofender. E Hipatia enseñaba estas ideas filosóficas con un énfasis científico que nadie hasta la fecha ha podido igualar. Bueno, ¿y qué os ha parecido esta filósofa? Espera, que se te está olvidando algo muy importante. Vaya, ¿el qué? Pues que los movimientos feministas la reivindicaron como paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente. Y aunque algunos escritores mantienen que ella estuvo casada con otro filósofo llamado Isidoro, se mantuvo virgen, aunque lo más probable es que fuese soltera, manteniéndose virgen también. Y eso en la antigua sociedad griega se apreciaba como una virtud. Vamos, que se podría decir que aparte de ser la primera filósofa de la historia, también se puede considerar como una de las primeras feministas de la historia, ¿no?
Bastante interesante, ¿verdad? Pues muchas gracias, Diana, por haber participado en este vídeo, por contarnos cosas tan interesantes sobre Hipatia, y esperemos que no sea la última colaboración que hagas aquí. Cada vez que hablemos de alguna filósofa, ya sabes, estás invitada. Pues muchas gracias a ti por invitarme a tu canal y espero que sea uno de los muchos vídeos sobre mujeres de la historia que han sido muy importantes. Bueno, espero que os haya resultado interesante la vida, la muerte y la obra de Hipatia, aunque no hubiera mucha. Y si es así, pues mira, solamente os voy a pedir, ya lo sabéis, que os suscribáis, que le deis a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y que nos vemos en el siguiente vídeo sobre la muerte y la obra de los filósofos. Adiós, filósofos.